Si alguna vez te llamó la atención esa mezcla de dulzura, sensibilidad y ese toque único que tenía Luna Fernández, este video es para vos. Hola a todos, yo soy Luna y como buena fan de Rebelde Way, sé que Luna fue uno de esos personajes que, aunque estuvo poco tiempo, tenía algo especial. Esa manera distinta de ser, tan tranquila y dulce, la hacían diferente al resto. Y su forma de vestirse, siempre tan delicada y simple, también decía mucho de ella. Este es un video que muchos estaban esperando, así que estoy súper feliz de por fin traérselos. Obviamente quiero seguir haciendo muchos más personajes, pero no solamente hablando de estilo. También tengo ideas anotadas sobre rutinas nocturnas, tips para salir bien en las fotos y muchas cosas más. Obviamente todo en relación a la serie. En este video tan pedido vamos a hablar sobre Luna, que es uno de mis personajes favoritos. Además, lleva mi nombre, lo cual me encanta. Pero por llevar su nombre, soy muy distinta a ella realmente. Pero igual, me encanta su forma de ser, su delicadeza y ese estilo tan propio que tenía sin querer llamar la atención. Hoy vamos a centrarnos más que nada en su esencia, en su personalidad y esa forma de ser tan especial que tenía, porque todo eso también se reflejaba en su estilo de ropa, en los accesorios que usaba y en esos pequeños detalles que hacían que su personaje fuera tan único. Así que, sin dar más vueltas, ¡empecemos! Luna Fernández apareció por primera vez en la primera temporada, y aunque su paso por la serie fue breve, dejó una marca súper especial. Llegó a la Elite Way School porque Sandra, su tía, decidió que era momento de que Luna tuviera más oportunidades y pudiera progresar en su vida. Para Luna, fue un cambio muy importante, ya que venía de un entorno distinto y le costó un poco adaptarse al principio. No se sentía tan valiente ni segura como Maritza o Luján, y a veces incluso dudaba de sí misma, pensando que no era tan inteligente o capaz como las demás. Esa inseguridad le hacía sentir diferente, como si no encajara del todo en ese nuevo mundo. Pero con el paso del tiempo, fue descubriendo que no necesitaba ser la más extrovertida ni la más audaz para ser valorada. Sus amigas la aceptaron tal como era, con su dulzura, su timidez y su forma única de ser. Esa aceptación fue clave para que ella comenzara a confiar más en sí misma y a encontrar su lugar dentro de la escuela y el grupo. Bueno, ahora sí, hablemos un poquito más en profundidad de su personalidad. Luna siempre fue de esas personas que intentaban ver el lado positivo de las cosas. Incluso cuando le pasaban situaciones difíciles o tristes, ella tenía esa forma de buscarle la vuelta o de no quedarse con lo negativo. Era muy empática y tenía una mirada sensible sobre el mundo, y muchas veces, aunque no se diera cuenta, le terminaba dando enseñanzas a los demás, en especial a Maritza. En más de una ocasión le hizo notar que no valoraba ciertas cosas que para ella eran esenciales, como el amor de una madre. Y es que Luna sabía muy bien lo que era crecer sin eso. Su mamá no solo no estaba presente, sino que cuando aparecía, lo hacía con una frialdad que dolía. Por eso, cuando veía que otros se quejaban de lo que ella hubiera querido tener, no podía quedarse callada. Y eso también la definía mucho. Luna no juzgaba. No era de criticar ni de pelearse con alguien porque sí. No le gustaban los conflictos innecesarios y por eso siempre intentaba llevarse bien con todos. Nunca fue de elegir bandos ni de meterse en dramas que no le pertenecían. Ella estaba ahí, en el medio, intentando conectar con todos desde el respeto. Eso sí, no era que le faltara carácter, porque no. A entender que no siempre iba a caerle bien a todo el mundo y que eso no tenía nada de malo. Empezó a dejar de preocuparse por gustar o agradar todo el tiempo y eso también fue un cambio grande en ella. Y aunque seguía teniendo esa dulzura, esa calma tan característica, también empezó a animarse a decir las cosas que no le gustaban. Yo soy tu novio, y si no me gusta con quién estás... Te la tenés que bancar. No, a mí no me gusta tu noviecita y sin embargo me la tengo que bancar. Ya no se quedaba callada por miedo o por querer evitar un conflicto. Decía lo que pensaba, pero siempre desde un lugar muy suyo, muy sereno, sin necesidad de levantar la voz o herir a alguien. Era una especie de rebeldía tranquila, pero muy firme. Y eso también es una forma de valorarse, de poner límites, de entender que su voz también importaba y que sus opiniones también contaban. Pero bueno, no todo en Luna era color de rosa. Aunque siempre intentaba ver el lado bueno de las cosas, también tenía sus momentos de inseguridad, sus bajones, sus dudas. Era una chica muy sensible y aunque eso era parte de su esencia tan linda, también la volvía más vulnerable cuando no se sentía querida o valorada. Un momento que reflejó mucho esto fue cuando apareció Tatiana. Luna se sintió completamente desplazada, como si no pudiera competir con alguien como ella, empezándose a comparar, llegando a ponerse extensiones para tener el pelo largo como Tatiana.
Y en ese momento, aunque pequeño en la historia, muestra que no tenemos que cambiar por nadie ni hacer cosas que no sentimos para que nos quieran más. A veces nos perdemos intentando agradar a otros, pero lo más valioso y a la vez más difícil es aprender a gustarnos a nosotras mismas. Ahora, para quienes no conocían bien a Luna, ya saben un poco cómo era su personalidad tan dulce y auténtica. Y justamente esa forma de ser reflejaba mucho en su estilo. Su ropa, sus accesorios, todo tenía ese toque delicado y sencillo que la hacía única, mostrando esa esencia tímida pero encantadora que la caracterizaba. Si hablamos de los pequeños detalles, no podemos dejar de mencionar los accesorios. Luna no solía recargarse ni usar cosas muy llamativas, era más bien sutil. Algo que me llamó mucho la atención es que, aunque no siempre se notaban, en algunos momentos llevaba aritos muy chiquitos, muy delicados, de esos que tenés que mirar bien para darte cuenta que están. Igual, encontré muy poquitas escenas donde los usaba, porque en general no solía ponerse. Al igual que con los collares, tenía una cadenita dorada que combinaba perfecto con ella, súper finita, con un dije chiquito que creo que era un corazón. Nada ostentoso, pero con significado. Eso también dice mucho de su estilo. Siempre en los detalles, siempre desde lo simple, pero con un encanto especial que era muy suyo. Así que, si algo que realmente define a Luna, es lo simple. No le gustaban recargarse ni llenarse de accesorios. No usaba anillos grandes ni muchas pulseras en las muñecas. Todo era muy sutil, muy tranquilo, y eso justamente era lo que le hacía especial. Esa forma de mostrarse sin exagerar, sin llamar la atención de más, pero dejando siempre su huella. Y si hablamos de su pelo, algo que Luna amaba era ponerse hebillas, ya sean invisibles, plateadas, con forma de flor o de mariposa y de cualquier color, rosa, azul, rojo, siempre llevaba alguna. Las usaba para sostener algún mechón suelto o simplemente como detalle en sus peinados. Y si algo que definitivamente le representaba, eran las medias colas. Le encantaba hacérselas y siempre encontraba la forma de sumarle ese toque delicado y personal que tanto la caracterizaba. Siempre dejando algún mechón suelto, no era de esas personas perfeccionistas con el pelo. Al contrario, solía llevar mechones sueltos incluso en sus recogidos con pinza, algo que le quedaba súper bien y que le daba ese aire relajado pero con cuidado. También usaba colitas simples, no tan altas, y como siempre, con esos mechoncitos sueltos que ya eran muy de ella. Era su forma de arreglarse sin perder nunca lo natural. En cada pequeño detalle, desde su forma de ser hasta cómo se peinaba o elegía sus accesorios, Luna siempre reflejaba esa dulzura tan suya. Nada era exagerado o forzado, todo parecía fluir con naturalidad. Y eso mismo pasaba con su forma de vestirse, donde su personalidad también se hacía notar, especialmente en algo que usaba casi todos los días, los pantalones. Casi siempre la veíamos con jeans, era como su prenda de todos los días. Algunos se parecían mucho a los del uniforme del colegio, y otros variaban un poco en tono, pero siempre iban con su estilo simple y cómodo. Algo que le encantaba y que aparece varias veces en su ropa eran las flores. De hecho, encontré solo una foto donde llevara falda, y obviamente eran con flores. Los colores eran súper suaves, como rosa y blanco, las faldas que usaba les llevaban casi hasta la rodilla, y siempre en tonos delicados o con estampados florales. Era tan fan de las flores que hasta el vestido que usó para el cumpleaños de Mía y Maritza eran completamente floreado. Lo curioso es que no lo eligió ella, sino la propia Mía, que claramente supo captar esa parte tan dulce y femenina de Luna, porque el vestido le quedaba perfecto y reflejaba totalmente su estilo. Y ese amor por las flores no solo estaba en sus vestidos o faldas, también se notaba muchísimo en sus remeras y camisetas. Muchas veces llevaba estampados florales, a veces más grandes y otras veces en detalles más sutiles, pero siempre con ese toque delicado que la representaba tanto. En cuanto a los colores, había una paleta que se repetía bastante. El rosa, sin dudas, era el protagonista. Desde un rosa más fuerte hasta tonos más claritos y suaves. También usaba mucho el lila, celeste, beige y verde. Todos los colores que iban muy bien con esa vibra tranquila y dulce que transmitía Luna. Y en algunas ocasiones también se animaba al multicolor, combinando varios tonos en una misma prenda, pero siempre manteniéndose dentro de un estilo armónico y tierno, nunca exagerado. Algo que se repetía muchísimo eran las blusas con los hombros descubiertos. Las amaba, era como su sello. Muchas veces tenía algún detalle de volados o alguna textura suave que sumaba a ese aire romántico y relajado que tenía su forma de vestir. Así que, si también te gustan ese tipo de blusas, estás alineada con el estilo de Luna, porque definitivamente era un básico en su armario. Algo que también se notaba y mucho era que se juntaba con Mía, porque más allá de no tener tantos recursos, Luna sabía muy bien cómo combinar lo que tenía y vestir a su manera, sin dejar de ser fiel a su estilo.
Y ahí es donde se veía esa influencia. La forma en la que elegía las camperas para combinar con sus blusas era muy linda. Tonos rosa con rosa, azul con celeste, beige con verde, todo muy armonioso y cuidado, pero sin dejar de ser sencillo. Al final, todo lo que usaba decía algo de ella. Su dulzura, su sensibilidad, su forma de ver la vida estaban ahí, en cada detalle de su ropa, su pelo, sus colores y hasta cómo caminaba por los pasillos del colegio. Y así era Luna, una chica que, aunque no siempre se hacía notar, dejaba una huella. Con su forma de ser tan genuina, con esa sensibilidad que le hacía distinta y con un estilo que no necesitaba ser llamativo para ser especial. No buscaba sobresalir, no necesitaba ser el centro de nada, simplemente era ella y eso bastaba. Luna tenía esa capacidad de iluminar desde lo simple, desde los pequeños gestos, desde los detalles. Y por eso, aunque hayan pasado los años, sigue siendo uno de esos personajes que se recuerdan con cariño, porque tenía algo que no se ve tan seguido, una dulzura genuina, de esas que no se olvidan. Si les sirvió, si se sintieron inspiradas o simplemente les entretuvo, no se olviden de darle like, suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse nada. Gracias por estar del otro lado y acompañarme en esto. Nos vemos en el próximo video.